Mística Ciudad de Dios. Segunda parte, libro 5, capítulo 11. La inteligencia que tuvo María Santísima de los 7 sacramentos que Cristo, Señor nuestro, había de instruir y de los 5 preceptos de la Iglesia. Punto 830. Para complemento de la hermosura y riquezas de la Santa Iglesia, fue conveniente que su artífice, Cristo nuestro reparador, ordenase en ella los 7 sacramentos que tiene, donde quedasen como en común depósito los tesoros infinitos de sus merecimientos, y el mismo autor de todo, por inefable modo de asistencia, pero real y verdadera, para que los hijos fieles se alimentasen de su hacienda y consolasen con su presencia, en prendas de la que esperan gozar eternamente y cara a cara. Era también necesario para la plenitud de ciencia y gracia de María Santísima que todos estos misterios y tesoros se trasladasen a su dilatado y ardiente corazón, para que por el modo posible quedase depositada y estampada en él toda la ley de gracia, al modo que lo estaba en su Hijo Santísimo, pues en su ausencia había de ser maestra de la Iglesia y enseñar a sus primogénitos el rigor y puntualidad con que todos estos sacramentos se habían de venerar y recibir. Punto 831. Manifestósele todo esto a la Gran Señora con nueva luz en el mismo interior de su Hijo Santísimo, con distinción de cada misterio en singular. Y lo primero conoció cómo la antigua ley de la dura circuncisión se había de sepultar con honor, entrando en su lugar el suavísimo y admirable sacramento del bautismo. Tuvo inteligencia de la materia de este sacramento, que había de ser agua pura elemental y que la forma sería con las mismas palabras que fue determinado, expresando las 3 divinas personas con los nombres de Padre, Hijo y Espíritu Santo, para que los fieles profesasen la fe explícita de la Santísima Trinidad. Entendió la virtud que al bautismo había de comunicar Cristo, su autor y Señor nuestro, quedando con eficacia para santificar perfectísimamente de todos los pecados y librar de sus penas. Vio los efectos admirables que había de causar en todos los que le recibiesen, regenerándolos y reengendrándolos en el ser de hijos adoptivos y herederos del reino de su Padre, e infundiéndoles las virtudes de fe, esperanza y caridad, y otras muchas, y el carácter sobrenatural y espiritual que como sello real se había de imprimir en las almas por virtud del bautismo, para señalar los hijos de la Santa Iglesia, y todo lo demás que toca a este sagrado sacramento, y sus afectos lo conoció María Santísima, y luego se le pidió a su Hijo Santísimo, con ardentísimo deseo de recibirle a su tiempo, y su Majestad se lo prometió y dio después, como diré, en su lugar. Punto 832. Del sacramento de la confirmación, que es el segundo, tuvo la Gran Señora el mismo conocimiento y cómo se daría en la Santa Iglesia después del bautismo. Porque este sacramento primero engendra a los hijos de la gracia, y el sacramento de la confirmación los hace robustos y esforzados para confesar la fe santa recibida en el bautismo, y les aumenta la primera gracia y añade la particular para su propio fin. Conoció la materia y forma,
ministros de este sacramento y los efectos de gracias y carácter que imprime en el alma, y cómo por la crisma del bálsamo y aceite que hacen la materia de este sacramento, se representa la luz de las buenas obras y el olor de Cristo, que con ellas derraman los fieles confesándole, y lo mismo dicen las palabras de la forma, cada cosa en su modo. En todas estas inteligencias hacía heroicos actos de lo íntimo del corazón nuestra gran reina, de alabanza, agradecimiento y peticiones fervorosas, porque todos los hombres viniesen a sacar agua de estas fuentes del Salvador y gozasen de tan incomparables tesoros, conociéndole y confesándole por su verdadero Dios y Redentor. Lloraba con amargura la pérdida lamentable de los muchos que a vista del Evangelio habían de carecer por sus pecados de tan eficaces medicinas. Punto 833. En el tercer sacramento, que es la penitencia, conoció la Divina Señora la conveniencia y necesidad de este medio para restituirse las almas a la gracia y amistad de Dios, supuesta la fragilidad humana con que tantas veces se pierde. Entendió qué partes y qué ministros había de tener este sacramento y la facilidad con que los hijos de la Iglesia podrían usar de él, con efectos tan admirables, y por lo que conoció de este beneficio, como verdadera Madre de Misericordia y de sus hijos los fieles, dio especiales gracias al Señor con increíble júbilo de ver tan fácil medicina para tan repetida dolencia como las ordinarias culpas de los hombres. Postróse en tierra y en nombre de la Iglesia admitió e hizo reverencia al Tribunal Santo de la Confesión, donde con inefable clemencia ordenó el Señor que se resolviese y determinase la causa de tanto peso para las almas como la justificación y vida eterna, o la muerte y condenación, remitiendo al arbitrio de los sacerdotes absolver de los pecados o negar la absolución. Punto 834. Llegó la prudentísima Señora a la particular inteligencia del soberano misterio y sacramento de la Eucaristía, y de esta maravilla entendió y conoció con grande penetración más secretos que los supremos serafines, porque se le manifestó el modo sobrenatural con que estarían la humanidad y divinidad de su Hijo Santísimo debajo de las especies del pan y vino, la virtud de las palabras para consagrar el cuerpo y sangre, pasando y convirtiendo una sustancia en otra, perseverando los accidentes sin sujeto. ¿Cómo estaría a un mismo tiempo en tantas y diversas partes? ¿Cómo se ordenaría el misterio sacrosanto de la misa para consagrarle y ofrecerle en sacrificio al Eterno Padre, hasta el fin del siglo? ¿Cómo sería adorado y venerado en la Santa Iglesia Católica en tantos templos por todo el mundo? ¿Qué efectos causaría en los que dignamente le habían de recibir más o menos dispuestos y prevenidos? ¿Y cuáles y cuán malos en aquellos que indignamente le recibiesen? De la fe de los católicos tuvo inteligencia y de los errores de los herejes contra este incomparable beneficio, y sobre todo del amor inmenso con que su Hijo Santísimo había determinado darse en comida y alimento de vida eterna a cada uno de los mortales. Punto 835. En estas y otras muy altas inteligencias que tuvo María Santísima en este augustísimo sacramento, se inflamó su castísimo pecho en nuevos incendios de amor,
sobre todo el juicio de los hombres, y, aunque en todos los artículos de la fe y en los sacramentos que conoció hizo nuevos cánticos en cada uno, pero en este gran misterio desplegó más su corazón y, postrada en tierra, hizo nuevas demostraciones de amor, culto, alabanza, agradecimiento y humillación a tan alto beneficio y de dolor y sentimiento por los que le habían de malograr y convertir en su misma condenación. Encendióse en ardientes deseos de ver este sacramento instituido, y si la fuerza del Altísimo no la confortara, la de sus afectos le resolviera la vida natural, aunque el estar a la vista de su Hijo Santísimo saciaba la sed de sus congojas y la entretenía hasta su tiempo, pero desde luego se previno pidiendo a su Majestad la comunión de su cuerpo sacramentado para cuando llegase la hora de consagrarse, y dijo la divina Reina: Altísimo Señor mío y vida verdadera de mi alma, ¿merecerá por ventura este vil gusanillo y oprobio de los hombres recibiros en su pecho? ¿Seré yo tan dichosa que vuelva a recibiros en mi cuerpo y en mi alma? ¿Será vuestra morada y tabernáculo mi pecho, donde descanséis y yo os tenga gozando de vuestros estrechos abrazos, y vos, amado mío, de los de vuestra sierva? Punto 836. Respondióle el Divino Maestro: Madre y paloma mía, muchas veces me recibiréis sacramentado, y después de mi muerte y subida a los cielos, gozaréis de este consuelo, porque será mi habitación continua en el descanso de vuestro candidísimo y amoroso pecho, que yo elegí para morada de mi agrado y beneplácito. Con esta promesa del Señor se humilló de nuevo la gran reina, y pegada con el polvo le dio gracias por ella, con admiración del cielo, y desde aquella hora encaminó todos sus afectos y obras con ánimo de prepararse y disponerse para recibir a su tiempo la sagrada comunión de su Hijo sacramentado. Y en todos los años que pasaron desde esta ocasión, ni se olvidó ni interrumpió los actos de voluntad. Era su memoria, como otras veces he dicho, tenaz y constante como de ángel, y la ciencia más alta que todos ellos, y como siempre se acordaba de este misterio y de otros, siempre obraba conforme a la memoria y ciencia que tenía. Hizo también desde entonces grandes peticiones al Señor que diese luz a los mortales para conocer y venerar este altísimo sacramento y recibirle dignamente. Y si algunas veces llegamos a recibirle con esta disposición, quiera el mismo Señor que sea siempre, fuera de los merecimientos de su Majestad, lo debemos a las lágrimas y clamores de esta Divina Madre, que nos lo granjeó y mereció. Y cuando atrevida y audazmente alguno se desmesura en recibirle con pecado, advierta que, a más de la sacrílega injuria que comete contra su Dios y Redentor, ofende también a su Madre Santísima, porque desprecia y malogra su amor, deseos piadosos, sus oraciones, lágrimas y suspiras. Trabajemos por apartarnos de tan horrendo delito. Punto 837. En el quinto sacramento de la extremaunción, tuvo María Santísima inteligencia del fin admirable a donde le ordenó el Señor y de su materia, forma y ministro. Conoció que la materia había de ser óleo bendito de olivas, por ser símbolo de la misericordia. La forma, las palabras deprecatorias, ungiendo los sentidos con que pecamos,
y el ministro sacerdote solo y no quien no lo sea, los fines y efectos de este sacramento, que serían el socorro de los fieles enfermos en el peligro y fin de la vida, contra las asechanzas y tentaciones del enemigo, que en aquella última hora son muchas y terribles. Y así por este sacramento se le da a quien le recibe dignamente gracia para recobrar las fuerzas espirituales que debilitaron los pecados cometidos, y también, si conviene, para esto se le da alivio en la salud del cuerpo. Muévese a sí mismo el interior a nueva devoción y deseos de ver a Dios, y se perdonan los pecados veniales con algunas reliquias y efectos a los mortales. Y el cuerpo del enfermo queda signado, aunque no da carácter, pero déjale como sellado para que el demonio tema de llegar a él, donde por gracia y sacramentalmente ha estado el Señor, como en su tabernáculo. Y por este privilegio, en el sacramento de la extremaunción, se le quita a Lucifer la superioridad y derecho que adquirió por los pecados original y actuales contra nosotros, para que el cuerpo del justo que ha de resucitar y su alma propia ha de gozar de Dios, vuelva señalado y defendido con este sacramento, a unirse con su alma. Todo esto conoció y agradeció en nombre de los fieles nuestra fidelísima Madre y Señora. Punto 838. Del sexto sacramento del orden sacerdotal, entendió cómo la providencia de su Hijo Santísimo, prudentísimo artífice de la gracia y de la Iglesia, ordenaba en ella ministros proporcionados con los sacramentos que instituía, para que por ellos santificasen el cuerpo místico de los fieles y consagrasen el cuerpo y sangre del mismo Señor. Y para darles esta dignidad superior a todos los demás hombres y a los mismos ángeles, ordenó otro nuevo sacramento de orden y consagración. Con este conocimiento se le infundió tan extremada reverencia a los sacerdotes por su dignidad, que desde entonces con profunda humildad comenzó a respetarlos y venerarlos, y pidió al Altísimo los hiciera dignos ministros y muy idóneos para su oficio, y que a los demás fieles diese conocimiento para que los venerasen. Y lloró las ofensas de Dios que los unos y los otros habían de cometer cada cual contra su obligación, y porque en otras partes he dicho y diré más del respeto grande que nuestra gran reina tenía a los sacerdotes, no me detengo ahora en esto. Todo lo demás que toca a la materia y forma de este sacramento, conoció María Santísima y sus efectos y ministros que había de tener. Punto 839. En el último y séptimo sacramento del matrimonio, fue asimismo informada Nuestra Divina Señora de los grandes fines que tuvo el Redentor del mundo para hacer sacramento con que en la ley evangélica quedase bendita y santificada la propagación de los fieles, y significado el misterio del matrimonio espiritual del mismo Cristo con la Iglesia Santa con más eficacia que antes de ella. Entendió cómo se había de continuar este sacramento, qué forma y materia tenía y cuán grandes bienes resultarían por él en los hijos de la Iglesia Santa, y todo lo demás que pertenece a sus efectos y necesidad o virtud. Y por todo hizo cánticos de alabanza y agradecimiento en nombre de los católicos que habían de recibir este beneficio. Luego se le manifestaron las ceremonias santas y ritos con que se había de gobernar la Iglesia en los tiempos futuros para el culto divino,
y orden de las buenas costumbres. Conoció también todas las leyes que había de establecer para esto, en particular los 5 mandamientos de oír misa a los días de fiesta, de confesar a sus tiempos y comulgar el Santísimo Cuerpo de Cristo sacramentado, de ayunar los días que están señalados, de pagar diezmos y primicias de los frutos que da el Señor en la tierra. Punto 840. En todos estos preceptos eclesiásticos conoció María Santísima altísimos misterios de la justificación y razón que tenían, de los efectos que causarían en los fieles y de la necesidad que había de ellos en la Santa y Nueva Iglesia, para que sus hijos, guardando el primero de todos estos mandamientos, tuviesen días señalados para buscar a Dios y en ellos asistiesen al sagrado misterio y sacrificio de la misa, que se había de ofrecer por vivos y difuntos, y en él renovasen la profesión de la fe y memoria de la pasión y muerte de Cristo, con que fuimos redimidos, y en el modo posible cooperasen a la grandeza y ofrecimiento de tan supremo sacrificio y consiguiesen de él tantos frutos y bienes que recibe la Santa Iglesia del misterio sacrosanto de la misa. Conoció también cuán necesario era obligar a nuestra deslealtad y descuido para que no despreciase largo tiempo el restituirse a la gracia y amistad de Dios por medio de la confesión sacramental y confirmarla con la Sagrada Comunión, porque a más del peligro y del daño a que se arriesgan los que se olvidan o descuidan en el uso de estos sacramentos, hacen otra injuria a su autor, frustrándole sus deseos y el amor con que los ordenó, para nuestro remedio, y como esto no se puede hacer sin gran desprecio, tácito o expreso, viene a ser injuria muy pesada para quien la comete. Punto 841. De los 2 últimos preceptos, del ayunar y pagar diezmos, tuvo la misma inteligencia y de cuán necesario era que los hijos de la Santa Iglesia procuren vencer a sus enemigos que les puedan impedir su salvación, como a tantos infelices y negligentes sucede por no mortificar y rendir sus pasiones, que de ordinario se fomentan con el vicio de la carne, y éste se mortifica con el ayuno, en que singularmente nos dio ejemplo el Maestro de la vida, aunque no tenía que vencer como nosotros el fomes peccati. En el pagar los diezmos, entendió María Santísima, era especial orden del Señor que los hijos de la Santa Iglesia de los bienes temporales de la tierra le pagasen aquel tributo, reconociéndole por supremo Señor y Criador de todo, y agradeciendo aquellos frutos que su providencia les daba para conservar la vida, y que, ofrecidos al Señor estos diezmos, se convirtiesen en beneficio y alimento de los sacerdotes y ministros de la Iglesia, para que fuesen más agradecidos al mismo Señor, de cuya mesa son proveídos tan abundantemente, y junto con esto entendiesen su obligación de cuidar siempre de la salud espiritual de los fieles y de sus necesidades, pues el sudor del pueblo se convertía en su beneficio y sustentación, para que toda la vida se empleasen en el culto divino y utilidad de la Iglesia Santa. Punto 842. Mucho me he ceñido en la sucinta declaración de tan ocultos y grandiosos misterios como sucedieron a nuestra divina emperatriz, y se obraron en su inflamado y dilatado corazón con la noticia que le dio el Altísimo de la ley y nueva Iglesia del Evangelio.
el temor me ha detenido para no ser muy prolija y mucho más el de no errar, manifestando mi pecho y lo que en él está depositado de lo que con la inteligencia he conocido. La luz de la santa fe que profesamos, gobernada con la prudencia y piedad cristiana, encaminarán el corazón católico que con atención se aplicare a la veneración de tan altos sacramentos, y considerando con viva fe la armonía maravillosa de leyes y sacramentos, doctrina y tantos misterios como encierra la Iglesia católica, y se ha gobernado con ellos admirablemente desde su principio, y se gobernará firme y estable hasta el fin del mundo. Todo esto junto por admirable modo estuvo en el interior de nuestra Reina y Señora, y en él, a nuestro entender, se ensayó Cristo Redentor del mundo para fabricar la Iglesia Santa y anticipadamente la depositó toda en su Madre Purísima, para que ella gozase de los tesoros la primera con superabundancia, y gozándolos obrase, amase, creyese, esperase y agradeciese por todos los demás mortales, y llorase sus pecados, para que no por ellos se impidiese el corriente de tantas misericordias para el linaje humano, y para que María Santísima fuese la escritura pública donde se escribiese todo cuanto Dios había de obrar por la redención humana y quedase como obligado a cumplirlo, tomándola por coadjutora y dejando escrito en su corazón el memorial de las maravillas que quería obrar. Doctrina que me dio la Reina del Cielo. Punto 843. Hija mía, muchas veces te he representado cuán injurioso es para el Altísimo y peligroso para los mortales el olvido y el descuido que tenéis de las obras misteriosas y tan admirables que su divina clemencia ordenó para vuestro remedio, con que las despreciáis. El maternal amor me solicita a renovar en ti algo de esta memoria y el dolor de tan lamentable daño. ¿Dónde está el juicio y el seso de los hombres que tan peligrosamente desprecian su salud eterna y la gloria de su Criador y Reparador? Las puertas de la gracia y de la gloria están patentes, y no solo no quieren entrar por ellas, pero saliéndoles la misma vida y luz al encuentro, cierran las suyas para que no entre en sus corazones llenos de tinieblas y de muerte. Oh crueldad más que inhumana del pecador, pues siendo tu enfermedad mortal y la más peligrosa de todas, no quieres admitir el remedio cuando graciosamente te lo ofrecen. ¿Cuál sería el difunto que no se reconociese muy obligado a quien le restituyese la vida? ¿Cuál el enfermo que no diese gracias al médico que le curó de su dolencia? Pues si los hijos de los hombres conocen esto y saben ser agradecidos a quien les da la salud y la vida que luego han de perder, y solo sirve de restituirlos a nuevos peligros y trabajos, ¿cómo son tan estultos y pesados de corazón que ni agradecen ni reconocen a quien les da salud y vida de descanso eterno, y los quiere rescatar de las penas que ni tendrán fin ni tienen ponderación bastante? Punto 844. Oh carísima mía, ¿cómo puedo yo reconocer por hijos y ser madre de los que así desprecian a mi único y amantísimo Hijo y Señor y su liberal clemencia? Conócenla los ángeles y santos en el cielo y se admiran de la grosera ingratitud y peligro de los vivientes, y justifícase en su presencia
la rectitud de la divina justicia. Mucho te he dado a conocer en estos secretos en esta historia, y ahora te declaro más para que me imites y acompañes en lo que yo lloré amargamente esta infeliz calamidad en que ha sido grandemente Dios ofendido y lo es, y llorando tú sus ofensas, procura de tu parte enmendarlas. Y quiero de ti que no pase día ninguno sin rendir humilde agradecimiento a su grandeza, porque ordenó los santos sacramentos y sufre el mal uso de ellas en los malos fieles. Recíbenlos con profunda reverencia, fe y esperanza firme. Y por el amor que tienes al santo sacramento de la penitencia, debes procurar llegar a él con la disposición y partes que enseña la Santa Iglesia y sus doctores para recibirle fructuosamente. Frecuéntale con humildad y agradecido corazón todos los días, y siempre que te hallares con culpa no dilates el remedio de este sacramento. Lávate y limpia tu alma, que es torpísimo descuido conocerse mácula del pecado y dejarse mucho tiempo, ni un solo instante en su fealdad. Punto 845. Singularmente quiero que entiendas la indignación del omnipotente Dios, aunque no podrás conocerla entera y dignamente, contra los que, atrevidos y con loca osadía, reciben indignamente estos sacramentos sagrados, y en especial el augustísimo del altar. Oh, alma, y cuánto pesa esta culpa en la estimación del Señor y de los santos. Y no solo recibirle indignamente, pero las irreverencias que se cometen en las iglesias y en su real presencia. ¿Cómo pueden decir los hijos de la Iglesia que tienen fe de esta verdad y que la respetan si estando en tantas partes Cristo sacramentado, no solo no le visitan ni reverencian, pero en su presencia cometen tales sacrilegios cuales no se atreven los paganos en su falsa secta? Esta es causa que pedía muchos avisos y libros, y te advierto, hija mía, que los hombres en el siglo presente tienen muy desobligada a la equidad del Señor, para que no les declare lo que mi piedad desea para su remedio. Pero lo que han de saber ahora es que su juicio será formidable y sin misericordia, como de siervos malos e infieles condenados por su misma boca. Esto podrás advertir a todos los que quisieran oírte y aconsejarles que cada día vayan siquiera a los templos, donde está Dios sacramentado, a darle culto de oración y reverencia, y procuren asistir con ella oyendo misa, que no saben los hombres cuánto pierden por esta negligencia.